Buenas tardes y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Incorporamos dos nuevos actores muy jóvenes al instituto. Lo aprobó el Pleno, acá muchos miembros del Pleno, Felipe en particular, votó, así que les quería decir que le agradezco particularmente a Juan Bataleme que haya tomado esta responsabilidad. Pensábamos también poner la presentación de Juan Bataleme originariamente junto con una posición oficial sobre el tema que, como ustedes saben, me dice Juan que no comente el título, que es absolutamente desagradable, larguísimo y poco comprensible, pero es los ataques y la relación a Arabia Saudita a Irán. Entonces le pregunté a Molteni, que estaba viajando al exterior, y me recomendó dos funcionarios. Los dos funcionarios de la Cancillería, responsables del sector, por distintos motivos, prefirieron, y los entiendo perfectamente, hacer un respetuoso silencio bélico. Así que, no sé, vamos a hacer una exposición y después una charla entre nosotros. Juan, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo a todos los que hoy en día los vi a todos en diferentes momentos. Comencé con China, seguí con el Grupo Consenso y es bueno ver acá algunas caras que no vi en todo el día. Bueno, gracias por estar acá. Me pidieron que ponga en unos 20 minutos aproximadamente la situación de Arabia Saudita en relación a los ataques a la infraestructura petrolera, a los campos petroleros y al centro de procesamiento de petróleo que ellos tienen en su territorio. Entonces, quería hacer como menciones a dos grandes cuestiones. Primero, dar gracias a estar en una región como América Latina que no tiene esta clase de problemas. Punto número uno, cuando uno se sienta a leer eso y hablamos de internas y hablamos de un montón de problemas, lo primero que uno ve es que las internas en esos países son realmente una miríada de actores que llevan meses, si no años, tratar de entender cuál es el juego fino de cada uno de esos actores, en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí es relativamente interesante de remarcar y sobre lo que quiero poner un poco el énfasis es en la forma de ataque, en la cual, o el empleo del medio militar en la cual está pasando en este momento por las implicancias políticas que tiene. En definitiva, la discusión política es hasta qué punto, si yo sigo los medios occidentales, que es mi fuente sobre la cual yo me informo, hasta qué punto la estrategia de Donald Trump de presionar financieramente con las sanciones económicas a Irán no está llegando a un límite en el cual el próximo paso tenga que ser el escalamiento, justamente porque Irán está empezando a contestar de manera activa sobre lo que es la infraestructura económica y simbólica del poder saudí. Y lo que los iraníes están haciendo en términos políticos es, en esencia, tratar de probar si Estados Unidos, a esta altura y con la administración Trump, no es otra cosa más que un tigre de papel. Entonces esto me parece importante, porque este es el carril que siguen, el canal que siguen los medios más importantes. He tratado de mirar qué es lo que ha dicho el New York Times, el Washington Post, Financial Times y The Guardian en relación a la cuestión iraní. Tiene obviamente esa línea editorial sus sesgos, no lo voy a negar, pero realmente es interesante ver que todos ponen el énfasis en que Irán, no tanto como nación la nación que ha lanzado el ataque en sí, sino principalmente que la estrategia de Irán de ir a través de los proxies está teniendo un efecto concreto y efectivo. ¿Qué fue el ataque sobre las centrales, sobre el campo petrolero? Quiero leerles los nombres porque es importante. Sobre la planta de Abqaiq y los campos de petróleo de Kurais. Entre los dos lugares que fueron atacados se produce el 5% del petróleo mundial. O sea, el 5% del petróleo que se consume a nivel mundial fue atacado. Hoy se espera que esperaban a mediados de
a fines de septiembre, perdón, pero ahora las últimas noticias que pude leer, que pude recabar de ayer, esperan que para mediados de octubre esté plenamente restaurada la producción de petróleo en Arabia Saudita. En esencia, ¿qué es lo que pasó? Tuvieron un parate de 5 millones de pozos de petróleo, de barriles de petróleo por día, o sea, dejaron de producir eso. Con lo cual tuvo un impacto que se tradujo en un aumento del petróleo. Algunos dicen que es sustantivo, otros dicen que es marginal. Ahí hay un debate que escapa a mi capacidad de análisis específica, pero sí lo importante de ese ataque son dos cuestiones, sobre todo, y en honor que sé que iba a estar acá y por todo su rol en proliferación, voy a detenerme un minuto. Es la combinación, desde el punto de vista iraní, de drones, o sea, de vehículos no tripulados, con un alcance de entre 500 a 1000 kilómetros, 18 en particular, y lo que hoy estiman 7 misiles de cruceros. La tecnología de misil de crucero es la que más ha proliferado de la mano con la tecnología de los drones, y la que se trató de limitar a través del acuerdo del MTCR y que ha quedado corto en función de que la tecnología, los drones en definitiva, y permitiéndome cierta licencia técnica, los drones son vehículos, son misiles de mediano alcance, un poco más sofisticados. Entonces, en esta dinámica ha habido una combinación de vehículos semiautónomos con vehículos autónomos. Los misiles de cruceros tienen una autonomía precargada, que es muy difícil de corregir, pero que tienen un manejo y una habilidad que estaba restringido principalmente a grandes potencias. Entonces, esto no es nuevo en la guerra, se ha visto. Nosotros vemos misiles Tomahawk desde los años 90. Lo raro es que los iraníes tengan Tomahawk ahora. Y esto es un cambio fundamental. El segundo cambio fundamental es que Irán, a diferencia de otras potencias, es un actor proliferante y que después del retiro norteamericano de los acuerdos nucleares y de la imposición de sanciones, Irán ha directamente puesto a disposición de sus proxies todo este tipo de tecnología, desde drones armados, y cuando hablamos de drones armados, en realidad lo que estamos hablando son de drones suicidas, son drones con cargas explosivas, son vehículos que pueden ser controlados a distancia, volar, corregir su posición y atacar blancos fijos, a vehículos que se autoguían. A eso iba. Ese es el primer dato. O sea, el segundo dato, que tuve la suerte de poder hablarlo acá cuando hablamos de lo de China, es la idea del swarming. Los primeros que probaron efectivamente, militarmente, la técnica del enjambre, o sea, utilizada contra un objetivo militar, han sido los iraníes. No los norteamericanos, no los rusos, sino los iraníes. ¿Qué es lo que hicieron? Sobrepasaron las defensas saudíes. Y esto es algo importante porque nosotros estamos no muy acostumbrados, los que nos dedicamos a la seguridad internacional, hay un capítulo en un libro que compartimos la lectura, que hablan justamente de los swarming, pero en este caso de los chinos, ¿no? Pero los primeros que lo llevaron a cabo fueron los iraníes. La flota fantasma es interesante porque cuando uno mira en la guerra asimétrica, uno se acostumbra a hablar de guerra asimétrica, pero ¿qué es la guerra asimétrica? Es como las naciones más débiles, no más pobres, cuidado con esto también, porque acá todo traducimos debilidad, pobreza, y no es pobreza, como las naciones más débiles vis a vis militarmente deciden hacer el engagement militar con naciones más poderosas. Arabia Saudita es una potencia regional con todas las de la ley, en términos de equipamiento militar. Es el principal recibidor, es el principal comprador, no el principal recibidor, porque ayuda militar recibe más Israel que Arabia Saudita, pero es el principal comprador del Golfo Pérsico de equipamiento militar de punta. Pero hay una diferencia central y que también es interesante que la conozcamos.
Por lo general, un dron suicida de los que utilizaron, uno de esos 18 drones suicidas, se estima el cálculo. Hay dos cuestiones que han entrado en nuestras vidas, que son la electrónica barata, las mejoras en los conocimientos científicos por parte de las facultades de ingeniería en el Medio Oriente, especialmente en Irán, que son buenos, tienen una industria militar, digamos, autónoma, si se quiere, dependiente en cierto sentido de material ruso, en realidad ni siquiera material ruso, de material periférico ruso, y electrónica barata y los sistemas de GPS comercial, que son altamente precisos. Cuando hacía el research para esta pequeña diálogo con ustedes de hoy, por favor, a los 20 minutos me corto porque no quiero aburrir a nadie, yo me entusiasmo con estas cosas militares y sí, porque es lo que más me gusta de... Entonces, Irán tiene el estado del arte para naciones comparables con la Argentina, si uno quiere, en términos de desarrollo tecnológico. Entonces, en 1995, en un artículo de International Security, hay un informe norteamericano de las consecuencias militares del desarrollo del GPS, 1995. Bueno, las consecuencias militares se están viendo hoy en países que son disruptivos en el sistema internacional. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está? Ese ataque, que fue técnicamente, no digo revolucionario, pero sino que probó un concepto, primer punto, que lo prueba con los saudíes, segundo punto, con un objetivo político fundamental, que es empezar a remarcarle a la comunidad internacional que las sanciones que generan un daño específico en la economía iraní, los saudíes y el resto de los países del Golfo, que en este momento están involucrados en una guerra de desgaste de hace ya más de 5 años en Yemen, tienen infraestructura que es vulnerable y que toda la economía global es vulnerable. Entonces acá hay un problema político elemental que desde la República Argentina, o por lo menos con las lecturas, que yo sería osado que yo diera una respuesta a esa solución. Lo que estamos viendo es que todos los actores que tienen un interés en el Medio Oriente en relación a este punto en particular están escalando y no desescalando, por eso están todos llamando a el desescalamiento. La pregunta es, ¿cuál es el punto de no retorno? Por eso, digamos, Trump invierte la lógica de Obama en cierto sentido, pero el efecto político es exactamente el mismo que el de la administración Obama. ¿Cuál era el efecto político? Obama, ¿qué es lo que decía? No queremos ir a la solución militar, pero todas las opciones están en la mesa. ¿Sí? Trump dice, la fuerza militar norteamericana está cargada y lista para ser utilizada, pero no queremos escalar en un conflicto. No obstante eso, los iraníes están escalando en un conflicto. ¿Cómo viene escalando Irán? Proliferando, justamente, proliferando con este tipo de material. ¿Por qué los iraníes se han vuelto buenos en hacer misiles de cruceros y drones? En esencia, porque en el año 2001 los iraníes consiguieron un batch, un lote de 20 misiles de cruceros soviéticos de los años 80, ¿y qué es lo que hicieron? Hicieron retroingeniería. Y entre el 2001 y el 2011 se dedicaron a probar, mientras todos estaban mirando los grandes desarrollos. Irán tiene desarrollos de corto y mediano alcance. Por eso a veces pienso que todos se quejan con cuánta injusticia maltratamos a los Estados Unidos cuando Estados Unidos decide salirse del INF, cuando en realidad la decisión norteamericana de romper con el INF es tal vez la apuesta a la paz global más grande que hay en este siglo XXI, porque todos los países que proliferan en corto y mediano alcance, ninguno está dentro del INF. Y eso es importante decirlo. Entonces Estados Unidos tiene razón al decir me salgo y volvamos a negociarlo.
Irán se dedicaba a proliferar este tipo, pero también se dedicaba a proliferar con menos éxito, a desarrollar con menos éxito una familia de misiles de crucero que son, como bien les decía, los misiles Tomahawk. Hoy, los Tomahawk iraníes, ¿no? Hoy esos misiles que surgen de Ucrania, que surgen de la periferia de Europa del Este, ya tienen una familia completa de misiles que están puestos a los mejores postores, en este caso a los proxies. ¿Quiénes son los proxies iraníes hoy? Hezbollah y los Houthis, o lo que se llama Ansar Allah, que son los que están en contra del gobierno exactamente, el gobierno de Chiita en Yemen. Entonces ahí es interesante ver, porque en 5 años de conflicto ninguno logró el objetivo estratégico que tenía planteado. La coalición más poderosa, que es la que logra ensamblar Arabia Saudita, no ha logrado los objetivos estratégicos que pretenden. También hay algo que es muy interesante: los saudíes están escasos, tienen escasas tropas, tienen muy poca experiencia de tropa y muy poca experiencia de mandar hombres a pelear en el extranjero. El primer registro que ellos tienen es del año 2011, cuando intervienen para ayudar en Bahrein, en plena primavera árabe, exactamente. Pero no tienen fuerza. ¿Quiénes son los soldados terrestres? Los emiratíes, los Emiratos Árabes Unidos. Los saudíes son la artillería aérea de los emiratíes, pero también los saudíes contratan a compañías privadas militares norteamericanas y pagan a distintos grupos rebeldes que son la carne de cañón, perdón pero esa es la dinámica del conflicto. Los iraníes, ¿qué es lo que marcaron? Marcaron que no hay infraestructura terrestre que sea invulnerable a las capacidades militares que ellos tienen en términos asimétricos. ¿Esto es un hecho aislado? No. Desde mayo de este año, los iraníes vienen atacando infraestructura petrolera en el mar, sobre todo no saudí, sino todo aquello que transporta petróleo saudí. Y esto es otro dato también para Occidente. Por eso, digamos, hasta este momento todos decodifican como que los norteamericanos aparecen como un tigre de papel. Hay que ver hasta qué punto eso va a ser aceptado. Pero no solamente eso. Hay 2 antecedentes más. Uno, un ataque a un puerto, y otro, un ataque a un aeropuerto en Arabia Saudita. O sea, entre mayo y junio, en los últimos 6 meses, han habido 4 ataques de precisión sobre infraestructura relacionada con el petróleo, que es importante. Por eso los analistas, sobre todo Financial Times, ponen en el centro de la discusión también algo que los iraníes se han dado cuenta, y eso es parte de la militarización de la interdependencia, es que Aramco vale $2 trillones. Es el centro de todo esto. Ahora, Aramco está a punto de salir, o está por salir a vender acciones, a ser público, exactamente. Y lo interesante de todo eso es que todos aquellos que van a comprar assets de Aramco están mirando seriamente que los iraníes tienen la capacidad de hacer mucho daño. Eso es parte de la llamada guerra asimétrica en el mundo moderno. A mí me resulta sumamente interesante desde ese punto de vista. ¿Cuál es el otro componente que también resulta interesante desde el punto de vista de los saudíes? Si bien los iraníes, la discusión acá es quién atacó, pero no solamente quién atacó, sino desde dónde atacaron, que es lo que está abierto, y por eso se dice que la guerra asimétrica es ubicua y se maneja con esta capacidad. El mayor problema en términos de guerra, en guerra híbrida o en guerra asimétrica, perdón, es la dinámica de la identificación o la atribución, porque los Houthis rápidamente salieron a decir que eran ellos, lo cual hay base para sostener que ellos tienen, porque reciben misiles de crucero lanzados desde tierra
de vuelta con un alcance entre 500 y 1500 kilómetros por parte de los iraníes. Con lo cual los iraníes pueden decir, yo desde mi territorio no salió ningún ataque sobre territorio saudí. No obstante eso, la inteligencia saudí está empujando para señalar de que el tipo de ataque y por la forma en que los atacaron, no puede haber salido de Yemen el ataque. Hay una discusión ahí válida que es qué capacidad tuvieron tanto los misiles como los aviones, los drones, de ir corrigiendo su trayectoria y de poder evadir. Supuestamente hay una discusión ahí técnica, supuestamente si hubieran salido de Irán los sistemas defensivos saudíes los hubieran identificado. El problema de vuelta es que los misiles de crucero están diseñados para volar a menos de 100 metros. Sí, hacer vuelo de resalte y de corregir, al igual que los drones. Los radares que los saudíes tienen no tienen la capacidad de identificar eso. Con un problema adicional, que lo dije y lo retomo. Los misiles involucrados cuestan del orden de entre $1.000 y $5.500. Los Patriot que tienen los saudíes desplegados en su defensa, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, cuestan del orden de $1 millón a $1,5 millones. Eso es asimétrico, exactamente. Entonces, estamos en la era de la guerra de baja tecnología, alto daño. O sea, todos pensamos en términos de... Hay que tener una capacidad tecnológica, pero también hay que tener cierta capacidad de producción a bajo costo y de poder generar un desgaste que los saudíes... Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, todo lo que la Arabia Saudita gasta en defensas militares es inefectivo en función de lo que los iraníes están atacando, con un problema adicional, que es que el propio reino saudí desconfía de sus propias fuerzas militares. La infraestructura crítica no está al cuidado de los militares, no está al cuidado de la defensa, no está al cuidado del Ministerio del Interior. Por lo tanto, hay una descoordinación entre lo que deberían defender y las medidas políticas por las cuales uno lleva a defender. El otro componente, que ahí es interesante, es que existen defensas y que está o que por lo menos desde el punto de vista de lo que nosotros podemos mirar y analizar, hay una discusión abierta muy interesante, que es la de existía cierta capacidad de defensa de punto, o sea, de defensa de área de la infraestructura petrolera saudí. No obstante eso, era una defensa que se conoce como no de 360 grados, sino de 120 grados. Digamos, en definitiva, está apuntada a determinadas áreas. Cuando lanzaron el ataque, sabían por dónde lanzar el ataque. Por eso se dicen que las defensas no tuvieron ni siquiera tiempo para reaccionar. Y eso los afectó de manera activa. ¿Qué es lo que está probando Irán en este momento al mundo? Y que le está probando a los Estados Unidos, y que en cierto sentido es importante de cara a las inestabilidades nuestras. Que hoy Irán tiene capacidades ofensivas, aéreas, navales, terrestres y en el campo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque haciendo el rastreo, los iraníes fueron capaces de anular por 48 horas la producción de petróleo de Aramco en el año 2012, lanzando un ataque en respuesta a lo que fue Stuxnet. Entonces, ¿qué es lo que se está apreciando en ese aspecto? Y freno acá y si quieren abrimos el debate. ¿Qué es lo que se está apreciando acá? En primer lugar, que todo el aparato de producción saudí está en riesgo, pero no solamente de los saudíes, sino también de todos los que forman parte de la coalición que está hoy interviniendo en Arabia, en Yemen. Si me permiten, les voy a comentar quiénes son. Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar hasta el año 2017, Jordania,
Marruecos, Sudán, que me sorprendió, Sudán también tiene efectivos desplegados, y Egipto, que le hace el bloqueo terrestre, el bloqueo naval a los saudíes. Y el Reino Unido, a los yemeníes, a los hutis. Y lo que me resultó también interesante es que todos estos, los proveedores de armas de estos son Estados Unidos y Gran Bretaña, en esencia. Hay un rol menor francés. En menor medida, digamos, Omán no participa, se ha mantenido presidente, entiendo que por razones vinculadas en esencia a quedar afuera de toda esta dinámica y de poder preservarse económicamente. Omán, que está ahí al lado. Ese es el segundo gran componente, es que Irán es un enemigo, pónganle la palabra pero es un actor militarmente capaz, y ha demostrado que es un actor militarmente capaz en los términos en los que los iraníes decidan pelear un conflicto armado. O sea, tienen la capacidad de hundir a la economía mundial si tienen ganas de hundirla. La pregunta es que a mí siempre se me genera, es hasta qué punto uno está dispuesto a jugar con la opción, digamos, Sansón, ¿no? Porque también uno siempre corre el riesgo, la línea de tirarse el templo encima. Pero la historia está llena de esos ejemplos. Y el otro componente, que no es menor, es el hecho de que cada vez hay más estados que tienen acceso a tecnología que prolifera y que puede terminar llegando a América Latina. Vamos, en América Latina los principales proveedores de drones son los israelíes hoy, y en segundo lugar los europeos. Pero es dable esperar que China, que Rusia, que Irán en Bolivia empiece a meter este tipo de tecnología. Entonces, no es un desarrollo menor aunque lo veamos desde lejos. La situación política es altamente compleja, pero en términos militares es sumamente interesante por lo que implica para la estabilidad internacional. Decía que una presentación provocativa y muy interesante, que generó un diálogo muy rico para todos y sobre todo muy ilustrativa, Juan. Una materia sofisticada que no está al alcance de todos nosotros todos los días y que vos trabajás a fondo, así que muchísimas gracias, muy generosa también la presentación, aparte muy clara. Muchas gracias.